Apple renueva su línea de smartphones con el iPhone 6. Ébola sin freno. Ya son 2.296 los muertos por el virus. Más de la mitad de los decesos se registraron el último mes. Informe confirma que el avión de Malaysia Airlines que se estrelló en Ucrania fue derribado. Tambalea tregua en Ucrania por enfrentamientos. Gobierno acusa a prorrusos de violar lo pactado. Reino Unido envía armamento para combatir al Estado Islámico. Chile refuerza medidas de seguridad tras atentado. En salud, investigación sobre infección en pacientes con trasplante renal. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Comenzamos. La gigante de electrónica Apple sorprendió hoy al mundo presentando no solo uno, sino dos nuevos iPhones. Además, la compañía californiana lanzó el esperado reloj inteligente al que llamará Apple Watch. Según Apple, estos nuevos iPhones son 50 veces más rápidos que la primera versión que nació en 2007. La pantalla del iPhone 6 mide 4,7 pulgadas, mientras que la del iPhone 6 Plus tiene 5,5 pulgadas. Eso sí, ambos son más delgados que el anterior iPhone 5S. El precio mínimo del iPhone 6 en Estados Unidos es de $199 bajo un contrato de permanencia de 2 años. El iPhone 6 Plus cuesta $299 en estas mismas condiciones. Sus principales mejoras están en la resolución de su pantalla, su batería y procesador. It's supposed to have a longer battery life, faster processor, so you can do things more quickly. But it's hard to say whether or not it will be distinctly different from some of the larger phones that are already on the market. Se espera que estos nuevos iPhones lleguen a Colombia en noviembre. Por otro lado, Apple presentó su Apple Watch, un reloj inteligente que viene en 3 modelos, uno deportivo, otro de acero inoxidable y uno con oro de 18 quilates. El reloj saldrá a la venta a comienzos del 2015 y su precio será de $349. En el último mes, el virus del ébola ha acabado con la vida de más de 1.000 personas en África Occidental. Esas son las cifras que divulgó la Organización Mundial de la Salud, que advierte que la enfermedad se está propagando de manera exponencial. Los fallecidos están en Sierra Leona, Guinea-Conakry, Liberia y Nigeria, aunque en este último país solo se han registrado 8 muertos y 21 casos. En estas 4 naciones había 961 muertos el 6 de agosto. Hasta el 6 de septiembre, los fallecidos aumentaron hasta 2.296. Esto supone un saldo de 1.335 defunciones en un mes. La situación es más preocupante en lo que se refiere a los casos de ébola. El 6 de agosto había 1.779 casos, una cifra que llegó a los 4.290 el pasado 6 de septiembre. En total, el número de afectados por el ébola subió en 2.511 personas en un mes. La mortalidad del brote se mantiene en un 53%. Mientras tanto, a la base aérea de Dobbins en el estado de Georgia, Estados Unidos, llegó un nuevo paciente de ébola. El enfermo, cuya identidad se desconoce, fue trasladado después al Emory University Hospital de Atlanta, uno de los 4 centros de Estados Unidos adaptados para tratar a pacientes con enfermedades altamente infecciosas. Otros 2 enfermos de ébola han sido tratados y curados en este hospital. Se trata de los misioneros Kim Brownlee y Nancy Gribble, que fueron sometidos al suero experimental ZMapp. Fuera de Atlanta, en Omaha, hay otro enfermo de ébola. Es el médico Rick Sagra, que está siendo sometido a un tratamiento experimental que no se conoce. La fiebre hemorrágica del ébola se detectó por primera vez en 1976 en lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo. Su mortalidad llega al 90% y no tiene cura. Y cambiamos de tema. El informe preliminar del accidente del vuelo Mike Hotel 17 de Malaysia Airlines, siniestrado el pasado 17 de julio en el este de Ucrania, indicó que la aeronave fue derribada. Las autoridades locales pidieron acceso pleno al lugar de los hechos para así poder analizar las partes del avión que permanecen en ese territorio que es custodiado por los rebeldes separatistas prorrusos. Our main conclusion is that the flight MH17 broke down in the air. That's because of a lot of damage of the aircraft caused by objects, high energy objects, penetrating the aircraft from outside.
En las conclusiones preliminares de la Junta Neerlandesa de Seguridad, se descartó que el vuelo MH17, que se estrelló con 298 personas a bordo en la región ucraniana de Donetsk, hubiese sufrido una falla técnica. The investigations confirm that the MASH crew were qualified to conduct the flight and that the aircraft was in airworthy conditions. Los investigadores señalaron que varias partes de la aeronave muestran múltiples daños que no fueron causados por el impacto en tierra, sino mientras que el avión se encontraba en el aire, lo que probaría que el vuelo fue derribado. Expertos aseguraron que las conclusiones del informe son vagas y, según ellos, esto se debe a que cualquier resultado comprometedor podría afectar fuertemente la región de Donetsk. Необходимо внимательно изучить все данные радиолокации, продолжить их изучение, провести патологоанатомические экспертизы. Otros analistas indican que el resultado no aporta datos, pero favorece fuertemente al presidente ruso Vladimir Putin. I think this is Putin's advantage. He knows now that he will not face definitive results many months from now. Las autoridades pidieron colaboración a todas las partes presentes en el este de Ucrania para lograr un acceso seguro y definitivo al lugar de los hechos, con el fin de recuperar los restos que aún permanecen allí y así poder realizar el informe final que será presentado en 2015. La tregua pactada por el gobierno de Ucrania y los prorrusos siguen la cuerda floja debido a los combates que se presentan en el este del país. Hoy el ejército denunció que los rebeldes han asesinado a varios militares a pesar del cese el fuego. За останню добу загиблих немає, проте за 3,5 доби з моменту підписання Мінського протоколу зафіксовано смерть 5 українських військовослужбовців. Esta es la reciente denuncia hecha por el gobierno de Ucrania en contra de los rebeldes prorrusos, a quienes acusa de violar la tregua pactada el pasado viernes en Minsk, la capital de Belarus. Sin embargo, los rebeldes culpan a su vez al ejército ucraniano. Скажу откровенно, по соблюдению перемирия я уже очень тяжело верю в то, что украинская власть может сказать всем своим подразделениям, что стреляли. Вчера был обстрел в Авдеевке с Вартака. Вчера вечером попытка штурма города Донецка со стороны Мариуполя. Y es que los combates de los últimos días dejan centenares de viviendas y pueblos destruidos. Сильнейший удар, взрывы, огонь. Мы не знали, куда бежать, что делать. Я в этот момент находилась в интернате. Вот здесь дети, ДЦП, детский церебральный паралич. Rusia, por su parte, mostró su preocupación por la concentración de tropas ucranianas. Вооружений на стороне украинских силовиков, и по всем признакам можно сделать вывод, что готовится. Desde el pasado mes de abril, las autoridades de Ucrania llevan a cabo una operación especial en el este del país ante el avance de los rebeldes prorrusos. Dicho conflicto deja, según las Naciones Unidas, al menos 2.600 muertos y más de 6.000 heridos. Y se espera que dentro de unas horas llegue a Irak el armamento que el gobierno británico envió a las milicias en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak. Se trata de la primera ayuda que manda el Reino Unido a la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. El gobierno de David Cameron sigue su cruzada contra los yihadistas. El arsenal que envió a las milicias kurdas consta de armamento pesado y munición, un equipo valorado en $2,4 millones. Según Reino Unido, los kurdos cuentan con peor armamento que el Estado Islámico, que tal y como se aprecia en las imágenes, presumen de tener varios tanques. El primer ministro británico lidera junto con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una lucha para vencer a los extremistas islámicos. Precisamente Obama se reunió hoy con el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, John Boehner. Este partido está presionando al mandatario norteamericano para que no tome ninguna decisión respecto al Estado Islámico sin su aprobación. Este miércoles el mandatario norteamericano anunciará su estrategia contra este grupo extremista. Según medios internacionales, Obama ha descartado completamente una intervención militar terrestre. En vez de eso, el presidente buscaría reforzar sus lazos con los países árabes y mantener los ataques aéreos. La gran duda es si va a extender esta ofensiva a Siria. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció una reforma en las leyes antiterrorista y de inteligencia tras el atentado al interior de una estación del metro en la ciudad de Santiago que dejó un saldo de 14 heridos. La mandataria ordenó el despliegue de 500 carabineros más. Los que llevan adelante estas acciones creen que nos van a atemorizar, que van a alterar nuestro ritmo de vida o que van a cambiar la vocación de vivir en paz que tenemos en Chile.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que dotará de mayores medios al Ministerio Público para hacer frente a episodios que comprometan la seguridad del país. Al mismo tiempo hizo énfasis en que impulsará una reforma a las leyes de armas y explosivos para responder ante futuros atentados. La tranquilidad de las personas y el libre desplazamiento por la ciudad no se va a ver en ningún caso afectado por estas circunstancias. La mandataria indicó que el gobierno centra sus esfuerzos para dar con el paradero de los responsables. No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de la gran mayoría de los hombres, de mujeres que quieren para ellos y para su familia un país seguro, próspero, solidario y en paz. 2 medicamentos fueron objeto de estudio por parte del Grupo de Investigación de Trasplante Renal de la Clínica Colsanitas, una investigación con la que ganaron el Premio Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas. Ampliamos esta información en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. El Grupo de Trasplante Renal de la Clínica Colsanitas ha realizado una investigación con pacientes trasplantados que han sido expuestos al virus citomegalovirus, una infección que de no ser detectada a tiempo produce altas tasas de mortalidad y que se reactiva cuando bajan las defensas, en este caso luego de un trasplante. De esta forma lograron comparar 2 estrategias de tratamiento, una con el medicamento Basilizumab versus timoglobulina, 2 fármacos que tienen como objetivo reducir el rechazo agudo. Encontramos en más o menos 120 pacientes evaluados desde el año 2008 hasta el año 2012 que los pacientes que recibían el medicamento Basilizumab tenían un riesgo de infección por citomegalovirus de un 25%, es decir, 1 de cada 4 llegaba a tener infección, comparado con los pacientes que recibían timoglobulina, los cuales tenían infección 8 de cada 10 pacientes, el 80%. Quiere decir que si los pacientes reciben una estrategia basada en la segunda droga que se llama timoglobulina, que es más potente para reducir el riesgo de rechazo, son pacientes que se deben tener con mayor cuidado, evitar el riesgo de infección por citomegalovirus y que deben ser, desde el inicio de su terapia, deben recibir un medicamento específico para reducir este riesgo. Un estudio que permitió por parte del grupo de investigadores evaluar el riesgo de infección con cada uno de los medicamentos y con el que les permitió ganar el Premio Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas. No existe ninguna publicación hasta el momento que haya evaluado la estrategia que nosotros usamos en este tipo de pacientes. Yo creo que ese es tal vez el punto más importante del estudio. Y terminamos en la ciudad de Phoenix, en Arizona, porque una tormenta de arena que presentó una altura de poco más de 900 metros cubrió la ciudad por completo, generando pánico en los ciudadanos. El servicio meteorológico indicó que durante el paso de la enorme nube de polvo se presentaron ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Decenas de vuelos tuvieron que ser cancelados, mientras que decenas de centrales eléctricas y postes de luz se dañaron. Por su parte, organismos de atención de emergencia señalaron que decenas de personas presentaron crisis respiratorias por la acumulación de partículas de polvo inhaladas.